Número 3. Another One Bites the Dust. Es la tercera canción del octavo álbum de Game de 1980. El tema fue escrito por el bajista John Deacon como una canción funk y rock con un toque de música disco que tenía tiempo que quería hacer. En ese momento la frase Bites the Dust era típica de las películas western y al presentar la canción el bajista moría de vergüenza ya que el estilo no tenía nada que ver con la banda. Sin embargo, a Freddie le encantó y cuando la interpretaba en vivo lograba llevarla a otro nivel. Michael Jackson, quien era gran fan y amigo de Freddie Mercury, asistió a uno de sus conciertos en Los Ángeles y al ver esta canción fue al backstage para decirle a su amigo que la lanzara como sencillo. Él decía que la banda necesitaba un tema bailable y que podía ver en esta canción un éxito seguro que pondría a bailar hasta los gatos, y que estarían locos si no la lanzaran como sencillo. Al principio, Brian May y Roger Taylor estaban en contra de hacer música disco y no estaban cómodos con la canción. Pero después de lanzar el sencillo, vieron que en ese año rápidamente se colocó y permaneció en los primeros 10 lugares en la lista de Billboard durante 31 semanas. Más que cualquier otra canción en 1980. Debido a que la canción no sonaba nada de lo que la banda había hecho anteriormente, la gente que no conocía a Queen creían que era un grupo afroamericano. Brian May ha declarado que la mayoría de los DJs de música disco gustaron de la canción, por lo que la llegaron a tocar en emisoras de música negra, algo que nunca antes se había visto. La banda, al comprobar el nivel de éxito de la canción, cambió su estilo dando paso al género disco y dance que predomina en su 10º álbum Hot Space. Tal fue el éxito de la canción que grupos evangelistas cristianos alegaron que contenía mensajes subliminales en alusión al uso de marihuana y que la banda los habría grabado con una técnica de enmascaramiento. La disquera salió a desmentir estas acusaciones, sin embargo la canción fue grabada usando varios instrumentos en reversa y a diferentes velocidades pasando por un armonizador, el cual se puede escuchar justo antes de empezar la letra y durante varias partes de toda la canción. Como dato curioso, durante la producción de la película Rocky III se utilizó la canción en un corte preliminar durante la escena más importante en la que Rocky se entrena para una pelea. Sin embargo, Queen les negó el permiso de su canción a los productores y el director y actor Sylvester Stallone contrató a la banda norteamericana Survivor, quienes en ese momento habían lanzado 2 álbumes sin éxito y estaban preocupados de que su disquera los dejara de lado. El guitarrista de Survivor recuerda que le mandaron una copia de la película para inspirar el tema Eye of the Tiger. Queen se presentó por primera vez en Argentina en el estadio Vélez Sarsfield el 8 de febrero de 1981. Y en el último recital, Freddie Mercury invita al escenario a su amigo Diego Armando Maradona para presentar la canción de la siguiente forma. I'd like to introduce a friend of yours and ours tonight. I'm sure you all know him, Maradona. A Freddie y a los Queen por hacernos tan feliz. Y ahora otro muerde el polvo.